Bueno, voy a hacer varios vídeos de la historia de la moda porque aunque suena que me estoy haciendo la guay, hay incluso 2 personas que me han pedido cosas, pero voy a empezar por el corsé porque es lo que más me ha interesado de esto desde el primer momento y porque es algo esencial en la historia de la moda, es central, se lleva casi desde el medievo hasta 1920 que se comercializa el sostén. Entonces, ¿por qué me parece tan interesante? Porque aparte de ser central, es algo que tiene muy mala prensa a día de hoy. O sea, nosotros cuando pensamos en el corsé, pensamos en las mujeres que se desmayaban, que tenían tuberculosis por culpa del corsé, que se rompían costillas, que tenían los órganos internos deformes, etcétera, etcétera. Y es curioso que algo que ha sido tan prevalente en la historia de la moda de repente tenga tan mala prensa en muy pocos años y sobre todo teniendo en cuenta que hace muchísimo tiempo relativamente que ya no se lleva y que el público general no lo lleva. Entonces voy a explicar un poco cuándo empieza como esta demonización del corsé y por qué me parece que no deberíamos confiar en ella. Para empezar, hay que tener en cuenta que esto empieza más o menos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Durante el siglo XIX había habido un movimiento progresivo de liberación de la mujer, sobre todo socioculturalmente. Es decir, las mujeres empezaron a hacer muchas cosas y a entrar en muchos mundos que habían sido tradicionalmente masculinos. Por ejemplo, empezaron a acceder a la educación superior, empezaron a ser más prolíficas como escritoras, como artistas y sobre todo a recibir más atención por parte de la crítica, aunque no mucha, etcétera, etcétera. De la misma forma entraron en el mundo de los deportes, hicieron avances científicos, todas estas cosas. Y muchos autores del momento, autores masculinos, empezaron a escribir sobre una feminización de la cultura. Una feminización de la cultura en términos negativos, claro, en términos de la civilización se va a la mierda, la sociedad llega hasta aquí, las mujeres quieren ser libres. Además, es el momento en el que empieza a darse el sufragio, las mujeres empiezan a pedir el voto. De repente un día una tiene la radical idea de que, oye, a lo mejor estaría bien tener algo que decir yo sobre quién va a decidir cómo vivo mi vida. Y claro, ¿esto qué pasa? Que promueve una ansiedad en el público masculino del momento. Y aquí es donde yo creo que entra esta ansiedad y este odio al corsé que se tiene. ¿Por qué? Porque es principalmente la prensa masculina la que empieza a demonizar el corsé. Y esto va por 2 métodos. Uno, porque yo creo que esto es una forma de atacar la autonomía económica de las mujeres. Y eso se basa en que en ese momento la única industria femenina que había era la industria de la moda. Ahora la industria de la moda la llevan predominantemente hombres, pero en el siglo XIX las modelos eran mujeres, las costureras eran mujeres, las trabajadoras de las fábricas textiles eran mujeres y las diseñadoras eran todas mujeres que se hacían llamar madames. Es decir, era un centro económico con además mucha potencia económica que era controlado completamente por mujeres. Y entonces no me parece coincidencia que justamente en este momento que los hombres están diciendo madre mía, a las mujeres se le está yendo, de repente la industria de la moda sea justamente la que se ataque, que es justamente la única industria que está creando riqueza solo para las mujeres y para un cúmulo muy cerrado de mujeres de cierta clase, de cierta raza, etcétera, etcétera. Aparte, también es porque yo creo que hubo una especie de propaganda contra la mujer y contra todos estos avances sociales que se dio. Es decir, toda esta sátira que empieza a haber de que, ay madre mía, las modas de las mujeres, todos estos panfletos contra los sombreros, contra las mangas, contra las crinolinas, contra los corsés, que empezó a haber, vienen justo en este momento y ridiculizan mucho a la mujer. Y había habido satirización de la moda anteriormente, pero se había dado casi siempre en clases sociales. Por ejemplo, en la Revolución Francesa tú verías panfletos haciendo sátiras de la moda de Versalles como una forma de incitar el odio hacia el rey, como decir, oye, mira que sus perros llevan collares de diamantes y nosotros nos estamos muriendo de hambre. Pero ahora era específicamente del público masculino, de los escritores masculinos, hacia la moda femenina, riéndose de las mujeres. Y yo creo que esto se hace con una intención
de construir esta narrativa alrededor de la mujer, de mira a la mujer que es superflua, que es superficial, que vanidosa es. ¿Cómo le vamos a dar el derecho a votar a la mujer? ¿Cómo van a las mujeres a controlar el mundo político o el mundo académico si mira lo que se están haciendo a sí mismas solo por estar delgadas? Y yo creo que contribuye mucho a esa demonización que se intentaba hacer, como a ese intento de hacer una alarma social contra toda esta liberación que se estaba viendo por el lado de la mujer. Otra cosa que hay que destacar sobre esta demonización es que muchos doctores empiezan a decir que el corsé hace daño al cuerpo de la mujer. Pero no nos podemos fiar mucho tampoco. ¿Por qué? Porque los doctores de este momento empezaron a decir que los órganos se movían, que el corsé se podía relacionar con la tuberculosis, etcétera, etcétera. Pero no hay forma de probar esto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se dijeron todas estas cosas, no había la tecnología para demostrarlo. Y ahora que la hay, el público general no lleva corsé. Es decir, aunque haya un porcentaje de la población que lleve corsé diariamente, que entre ellos son gente que lo lleva por razones médicas y otros tantos por cuestión de estilo, no hay una muestra que sea lo bastante grande como para mostrar resultados fiables. Vamos, que no se puede saber. Además, si nos fijamos bien, todas estas cosas de sí, los órganos se mueven dentro del corsé, son todas a partir de dibujos. Incluso en los diarios científicos todo eso se ve en dibujos. ¿Por qué? Porque no hay fotografía. Es más, cuando se inventó la radiografía, la gente corrió a hacer radiografías de una mujer en un corsé para ver que las costillas estaban un poco más abajo. Ya está. ¿Eso provoca algún daño? Pues no se puede saber. De todos modos, se han estado haciendo estudios recientemente, a día de hoy, sobre si los cuerpos de estas mujeres sufrían alguna deformación, se han exhumado cadáveres, se han visto sus huesos y tal, y sí, se ha visto que efectivamente, como se veía en la radiografía de ese momento, las costillas podían estar un poco más hacia abajo que hacia arriba, como están normalmente, etcétera, etcétera, pero no se puede saber si esto tiene alguna incidencia en el cuerpo. No se puede saber si esto provoca malestar o incluso enfermedad en el cuerpo de alguien que lleva corsé. Es más, es que si tú ves a alguien con corsé o ves, por ejemplo, las muestras de estas mujeres que llevaban corsé que se han utilizado para los estudios, todas vivieron por encima de su esperanza de vida. Es decir, ¿podemos realmente pensar que un corsé equivale a muerte? Y yo creo que lo que tenemos que ver es que estas mujeres utilizaban el corsé como una forma de apoyo, como un método de apoyo, porque el sostén no se inventaría hasta 1889, se hace el primer patrón del sostén y la primera patente, pero no se comercializaría hasta mucho después. Es decir, durante todo ese tiempo el corsé es una forma de mantener la espalda recta y encima de apoyar el pecho. Y no tiene sentido que lo estemos demonizando de esta forma cuando primero no hay forma de demostrar que eso sea maligno, y es más, hay muchísimos estudios que demuestran que puede contribuir a la salud. Más aún es que a día de hoy hay influencers de la historia de la moda, historiadoras de la moda, fanáticas, lo que sea, que llevan corsé en su vida diaria y que suben vídeos o fotos de ellas haciendo pesas con corsé, haciendo sentadillas con corsé, saltando, cualquier cosa. Y se puede ver que no era tan restrictivo. Entonces, en verdad, llega un momento que nos tenemos que cuestionar. ¿Nos han estado mintiendo? ¿Estamos todavía a día de hoy plagados por una propaganda que tiene casi un siglo de edad? Y esto además contribuye que en nuestro interior parece que nos queremos sentir superiores a esa época, porque cuando vemos películas que están ambientadas en este momento, muchas veces la gente las pone como intentando demostrar que el corsé era efectivamente algo maligno. Y entonces, ¿qué ves? Pues una chica que de repente en esta escena, madre mía, que está en todas las pelis, se quita el corsé y hay unas marcas así en toda la piel. Cuando, primero, eso pasa con todos los pantalones. Yo a día de hoy no he conocido a nadie que no se quite un pantalón y tenga una marca alrededor de la cintura de donde le aprieta el pantalón. Y segundo, es que el corsé no se llevaba así. El corsé se lleva con una capa entre el corsé y la piel, porque claro, cuando algo está frotando constantemente, hace herida. Pero tú no vas
por la vida así dejando que frote. Si a ti, por ejemplo, te roza un zapato, tú te pones una tirita, una calceta, una media, lo que sea. No lo dejas ahí. Pues igual hacían estas mujeres, el corsé se lleva con algo debajo, no está sobre la piel expuesta. Y entonces pues tú ves todas estas cosas, o incluso en la prensa, tú ves cuando sale alguien con corsé, no sale la gente que lo lleva en su vida diaria o que le está ayudando porque tiene una enfermedad, no. Salen estas mujeres, estas locas de la colina que quieren tener la cintura de la anchura de su cuello, que quieren tener la cintura más pequeña del mundo, y de repente te ves a una mujer que no pueden ni hablar y le dicen, ¿cómo se sienta usted? Y dice, bueno, hay que elegir dónde te sientas. Y claro, sí, es que queda mucho más interesante poner eso porque la gente se asusta, es morboso por así decirlo, pero no es la realidad. Eso es una mujer que duerme con el corsé, hace ejercicio con el corsé, se lo aprieta muchísimo, y eso no son cosas, no son culpa del corsé. Eso son cosas de esa mujer que está mal, está muy mal, está malita. Entonces, me ha interesado por eso, y voy a hacer una reconstrucción de cómo se ha utilizado y para qué, y espero que pueda sacarnos de ese mindset de madre mía, el corsé es un asesino, como se ve en muchos documentales.